Hola, bienvenidos a otra sesión más. Ya estamos en la etapa final de nuestro curso Lidera Hoy y hoy vamos a la sesión número 12 ya. El tema es responsabilidad. Hemos ido construyendo poco a poco cuáles son los principios que permean una vida de líder y hemos ido creciendo en nuestra influencia, en la importancia que tiene para cada uno de nosotros el ser buenos líderes, ¿ya? Espero que hasta este punto, faltando ya 2 clases para finalizar, tengas claro la importancia que tiene aplicar estos principios, estos valores que son sabiduría de Dios para transformarte y mejorar en tu proceso de ser un buen líder. Hoy día entonces vamos a hablar de responsabilidad y quiero comenzar como siempre con una frase de John Maxwell. En esta ocasión la frase dice así, dice, no puedes controlar las acciones o reacciones de los demás, pero sí puedes controlar la forma en que tú decides responder a todo ello. Vamos entonces a profundizar en la sesión de hoy. Nuestras 2 preguntas claves que esperamos poder responder hasta el final de la clase es ¿qué es la responsabilidad? Espero que tú entiendas el concepto, a pesar de que me imagino que ya lo sabes, pero a veces no podemos explicarlo. Y la segunda pregunta que espero poder responder es ¿cómo afecta tu responsabilidad el aumento de la capacidad de liderazgo? O sea, ¿de qué manera la capacidad de liderazgo aumentado nos afecta en nuestra responsabilidad? ¿Ya? Hablemos un poquito de responsabilidad. Quizás lo más básico es que responsabilidad tiene que ver con responder a una habilidad que nosotros ya tenemos, o sea, usar esa habilidad que tenemos para cumplir alguna misión o algún cometido. En la semana anterior hablamos que los líderes siervos son personas que entienden el valor de las relaciones y cultivan una relación que va más allá de simplemente mandar o guiar al grupo, sino que cultivan una relación profunda de manera que las personas se sienten vinculadas a ellos a través del servicio. Entonces, hoy día vamos a complementar eso hablando que un líder siervo lo que hace es aceptar su responsabilidad. ¿Por qué? Porque entendemos que la responsabilidad es esa capacidad que tenemos, esa habilidad que Dios nos ha dado de poder hacer y cumplir con los compromisos que conlleva cualquier actividad que nosotros hagamos, ¿ya? Esto en el caso del liderazgo es tener esa capacidad de poner, ¿no es cierto?, el equipo y la organización por delante de nuestros propios deseos, o sea, entender que el acometido, el propósito, lo que nosotros debemos cumplir, a veces termina siendo más importante que lo que nosotros deseamos o cómo nosotros nos sentimos, ¿ya? Tú tienes que entender que a medida que vas creciendo, ¿no es cierto?, en tu liderazgo y te vas convirtiendo en un mejor líder, en un líder más capacitado, con más habilidades o más requerido también por otras personas, es obvio que también va aumentando esa capacidad de poder delegar más tareas. Tú podrías mandar a más personas a hacer distintas cosas. Cuando uno va creciendo en liderazgo, obviamente esas oportunidades se dan, pero hay algo que tú tienes que saber, que la única cosa que tú no puedes delegar, que tú no puedes traspasar a otras personas y librarte y decir, bueno, háganlo ustedes, yo estoy a cargo desde acá y voy a observar, es la responsabilidad. Esa siempre, en última instancia, siempre toda la responsabilidad en un buen equipo recae en el líder. El líder es el responsable y un buen líder acepta esa responsabilidad y toma las medidas necesarias para cumplir con ella, ¿ya? Entonces es importante que entiendas que no podemos nosotros quitarnos la responsabilidad cuando nosotros asumimos un compromiso. Tenemos que ir hasta el fin. Ahora, hay muchas personas en el mundo que prefieren, ¿no es cierto?, centrarse en sus derechos en vez de sus responsabilidades, y para eso termina culpando siempre a otras personas. Vivimos en un mundo donde la gente siempre le echa la culpa a otro. Mi mamá decía un dicho que decía que el cojo siempre le echa la culpa al empedrado, a las calles de piedra, ¿no? No es que sea cojo, es que la calle está chueca, ¿no? La calle tiene desnivel.
Entonces nos cuesta asumir a nosotros la responsabilidad y muchas veces lo que terminamos haciendo es que nosotros terminamos poniendo esa responsabilidad sobre otras personas. Pero un buen líder asume su responsabilidad. Cuando tú aceptas la responsabilidad de tus acciones, eso, cuando tú entiendes la importancia que esto tiene y lo aceptas, ¿sabes lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que en general todo lo que hagas lo vas a hacer movido por un sentido de excelencia. Eso es lo que te va a impulsar a hacer las cosas. Lo vas a hacer siempre bien, con diligencia, con excelencia. ¿Por qué? Porque entiendes que es tu responsabilidad. Entonces, aunque nadie te esté mirando, aunque no vayas a tener la tremenda recompensa, te vas a mover siempre impulsado por ese sentido de excelencia. Vas a ser una persona responsable. Piensa cuánto esto te va a ayudar para tu vida, el ser una persona responsable. Un líder responsable es una persona que después es requerido en otros trabajos, es llamado para asumir más responsabilidades, más liderazgo, por lo mismo, porque se reconoce su sentido de excelencia. Ahora, este sentido de responsabilidad también te va a llevar a trabajar más duro, a ir más allá de lo que se espera de ti. Eso significa también la excelencia. Dar tu 100%, ir más allá, no dar el mínimo. Nosotros vivimos en una sociedad donde la mediocridad impera. La gente hace lo mínimo. Ahí en el colegio los alumnos estudian para el 4, solo para aprobar. Pero el que camina en excelencia busca dar lo mejor. Aunque no siempre aparentemente va a recibir una recompensa por ello, pero busca siempre dar lo mejor. 100%, estudiar para el 7. Yo me voy a sacar un 7, no el mínimo, lo mejor, excelencia. Dejamos de lado la mediocridad, ser promedio. No, yo quiero ser destacado. Eso es lo que busca un buen líder, un líder responsable. Ahora, cuando eres responsable, entonces también lo que va a pasar es que vas a terminar todo lo que comenzaste. Independiente de la situación, aunque haya desafíos, aunque haya oposición, aunque personas se levanten contra ti, no importa, tú vas a terminar porque tú diste tu palabra, porque eres una persona responsable, porque tú cumples lo que prometes. ¿Te das cuenta? Entonces, este es un principio muy, muy importante para un buen líder. John Maxwell nos dice lo siguiente. Nos dice que a medida que aumenta tu liderazgo, también aumenta tu responsabilidad. Mira qué interesante porque me acordé, de ahí te lo puse, de esta icónica frase de Spider-Man, que al final lo han dicho varias personas importantes en la historia, pero él dice un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es lo mismo que te estoy diciendo ahora, pero en otro contexto. A medida que tienes más liderazgo, ¿no es cierto? Obviamente va a aumentar tu responsabilidad. Y es importante que tú reconozcas qué tipo de líder eres o has sido hasta este punto y qué tipo de líder quieres transformarte. John Maxwell distingue 4 tipos de líderes y cómo ellos lidian o tratan con la responsabilidad. Comenzando por allá abajo, están aquellos que renuncian y no asumen la responsabilidad. Dejan el trabajo, dejan el proyecto y dicen, no puedo asumir la responsabilidad, es mucho para mí, y lo dejan abandonado. Están los que dan excusas de por qué no son responsables. Siempre tienen un chamullo, una idea de por qué no, es que la culpa es de otro. ¿Te acuerdas lo que yo te decía? El cojo que le echa la culpa al empedrado. Ese tipo de líderes también hay. Están los que esperan demasiado tiempo para asumir la responsabilidad, que están ahí en esa espera y no hacen nada y no cumplen con su misión, con lo que tienen que hacer. Y por supuesto están los líderes comprometidos que aceptan la responsabilidad y actúan y hacen lo que tienen que hacer en el momento apropiado. ¿Eres tú ese tipo de líder o estás en las otras categorías aquí? ¿En qué tipo de líder puedo esperar que seas tú? Es importante que puedas crecer en responsabilidad. Ahora, ser un líder comprometido, estar en esta categoría, significa tomar decisiones muchas veces, y esas decisiones a veces pueden ser radicales porque tienes que asumir la responsabilidad de tus acciones, y a veces también tienes que asumir la responsabilidad por las acciones de los miembros de tu equipo, que no siempre te van a agradar. Uno desde pequeño, desde el colegio, cuando está, ¿no es cierto?, haciendo trabajos grupales, ya se da cuenta de esto.
Este es un principio muy importante. Muchas veces miembros del equipo son perjudicados por alguien que no asume la responsabilidad, pero si tienen un buen líder que entiende este principio, van a poder cumplir con su misión y entender la importancia que tiene asumir una buena responsabilidad, ser un líder responsable y comprometido. Ahora, nuestro mayor ejemplo de esto es Jesús, ¿sí? Porque Él fue un líder comprometido, ¿ah? Él tenía una misión clara. Hemos ido hablando de Jesús. Te invito a leer las Escrituras. En esta ocasión vamos a leer la interacción de Jesús con Poncio Pilato. Cuando fue llevado ya, él iba camino a la cruz. Jesús se enfrenta a la multitud y también a Poncio Pilato. Y es interesante que Jesús nos demuestra ahí que él tenía muy claro a lo que él había venido. Quiero que leas lo que dice el texto y es muy interesante porque después él también, cuando ya es crucificado, ¿no es cierto? Él se encuentra a su lado con dos otras personas que estaban siendo crucificadas, eran dos ladrones. Y también ahí vemos que Jesús tenía muy claro quién era él, cuál era su misión, qué es lo que él debía hacer. Y lo que podemos entender es que él nos dio un ejemplo de compromiso, de cómo él tenía claro que él tenía que cumplir una misión aquí en la tierra. Aunque esta misión le iba a costar la vida, piensa, Jesús fue enviado a esta tierra para morir. Esa era su misión y él la sabía y la tenía clara desde el principio. Si tú lees los evangelios, tú te vas a dar cuenta que Jesús tenía clara su misión. Él sabía a lo que había venido y nada lo desvió de ese propósito. Ahora, ¿cómo sería para ti tener que vivir lo que Jesús vivió? ¿Te imaginas vivir cada día sabiendo que tu único propósito es morir en lugar de otra persona de manera injusta porque ni siquiera estás pagando por tus propios pecados, sino que estás pagando por los pecados de otra persona? No sé si tú recuerdas esto, pero también ahí en el texto que te puse aparece que parte de la conversación de Jesús con Pilato fue que le pregunta a Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Que fue lo que le pusieron después arriba ahí en la cruz, ¿no? Le pusieron Jesús Nazareno, el rey de los judíos, como una burla. Pero Jesús es muy sabio para responder y dice, bueno, tú lo dijiste, tú lo dices. Fíjate cómo él interactuó porque él tenía claro su identidad, su propósito. Jesús no iba a ser desviado de lo que él venía a hacer. Él sabía que tenía que morir en la cruz. Pero yo quiero que tú entiendas algo, que cuando Jesús murió en la cruz, él estaba haciendo mucho más que simplemente cumplir con una responsabilidad. Él fue un líder siervo responsable. Él cumplió la misión para la cual vino. Pero, ¿sabes? Jesús en realidad estaba viviendo su destino a costa de su propia vida. Él renunció a todo lo demás para, por amor a nosotros, dar su vida ahí en la cruz. Por eso te puse esta frase tan bonita que dice, no fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús en la cruz. Fue su gran amor por ti y por mí. Y eso lo hizo mantenerse enfocado y no perder de vista a lo que venía. Nada lo desvió. Muchos a veces preguntan, ¿por qué Jesús no se casó? ¿Por qué no tuvo hijos? Porque Él no venía a hacer su propia vida, a cumplir su propio propósito. Él venía a cumplir una misión importante, que era redimir a la humanidad de sus pecados. Él debía morir en la cruz siendo el Hijo de Dios que tenía ese lado divino pero también humano y morir como un cordero que era sacrificado para que con su sangre fuéramos purificados de nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Él tenía clara su misión y Él la cumplió 100% con excelencia. Y Él es nuestro ejemplo de responsabilidad, pero una responsabilidad con amor. Bueno, cerremos nuestra clase de hoy viendo si acaso puedes responder las dos preguntas. Yo creo que ya puedes responderlas. Las preguntas son, ¿qué es la responsabilidad? ¿Y cómo afecta la responsabilidad el aumento de la capacidad de liderazgo? Yo creo que ya eres capaz de responder, ¿no es cierto?, estas preguntas.
Lo primero es que la responsabilidad entonces es la capacidad de hacer y mantener compromisos. Y lo segundo es que, bueno, a medida que nosotros aumentamos en nuestra capacidad de liderazgo, por supuesto que el sentido de responsabilidad también debe aumentar. Y nosotros debemos ser capaces de caminar junto a eso, de entender la importancia del aumento de responsabilidad y asumirla. Mira qué lindo el proverbio que tengo para compartir contigo hoy. Proverbios 24:12a dice, no te excuses diciendo, ay, es que no lo sabíamos, pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. Así que al terminar esta sesión te invito a asumir tu responsabilidad. Como líder es muy importante que asumas tu responsabilidad y que cumplas aquello que es tu misión, tu propósito, tu tarea. Por más pequeña que te parezca, siempre debes hacer todo 100%, siempre con diligencia hasta el fin comprometido, ¿ya? Y te invito a orar para que podamos pedirle a Dios que nos ayude a asumir nuestra responsabilidad. Señor Jesús, reconozco que peco con frecuencia, que hago aquello que no te agrada y que a veces no quiero aceptar la responsabilidad de mis malas decisiones. Ayúdame a asumir la responsabilidad de mis acciones. Pido perdón por las cosas malas que he hecho y gracias por tu gran amor y misericordia hacia mí. Danos, Señor, el poder para aceptar la responsabilidad con valentía y hacer lo correcto y responsable en el futuro. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Me despido. Hasta la próxima sesión. Nos vemos.